Es el doctor Hugo Ballenas Málaga, apristólogo, historiador y arqueólogo, autor de numerosas publicaciones e integrante del taller de estudios políticos y sociales Antenor Orrego, quien nos va a tratar el tema el reencuentro del señor Asilo con el pueblo. Fuertes aplausos para él. Muchas gracias, buenas noches. Quisiera primero en mi intervención hacer un pequeño comentario personal. El taller de estudios sociales Antenor Orrego, que todos pueden consultar en internet, tallerorrego.org, que además tiene bastante información doctrinal, obras de la Torre y temas teóricos interesantes sobre historia del aprismo, se surgió como un reflejo, un efecto de un acontecimiento muy importante que fue la celebración del centenario de Valle de la Torre, el año 1995. Y como consecuencia de eso hubo toda una preocupación en las universidades, en los centros de investigación y en todo el quehacer intelectual del Perú y de muchos países de América Latina por releer, por informarnos de nuevo, por saber qué tan importante era este señor Valle de la Torre, que había escrito tanto y tenía tantas ideas de un partido tan fuerte a lo largo de tantos años. Y nosotros nos juntamos formando ese taller Orrego justamente por efecto de la actividad que hicimos colaborando con este centenario. ¿Y quién encabezó esta celebración? Pues Lucho Alba Castro, que está aquí con nosotros. Y esta celebración era parte de un conjunto de publicaciones. Hasta el momento, los libros que ha publicado Lucho sobre Valle de la Torre, buscando, hurgando en diversos archivos, exhumando catálogos aparentemente poco conocidos o algo olvidados, son mucho más que los tomos que forman las obras completas que todos conocemos de Víctor Raúl. Y para quienes éramos en ese momento todavía jóvenes universitarios, era todo un descubrimiento, porque estamos acostumbrados a leer o a enterarnos por ahí de la Torre por la gesta del año 23, la gesta del 31 y el 32, el antiimperialismo y el APRA, los grandes temas clásicos y el perfil juvenil, sobre todo de ella de la Torre. Pero ha sido Lucho Alba quien nos enseñó a pensar, admirar y apreciar al Haya de la madurez, al Haya después de las obras completas, porque la vida de ella de la Torre no terminó el 54 ni el 55, siguió hasta el 79 y escribió muchísimo y cosas muy importantes. Y un libro que nos hizo abrir mucho los ojos sobre quién era en verdad Haya de la Torre era Víctor Raúl en el tiempo, un libro en 2 tomos que causó mucha discusión a nivel continental, que recuperaba todo lo que había escrito Víctor Raúl para el periódico colombiano El Tiempo, sobre todo desde el final del gobierno de Bustamante y Rivero hasta muy cerca de su deceso. Y era realmente asombroso encontrar ahí una enorme lucidez de Valle de la Torre como analista internacional, anticiparse al fenómeno que luego ya conocimos como tercermundismo, años antes, reflexionando sobre lo que debía pasar con los países y el problema del imperialismo después de la Segunda Guerra Mundial, avisorando el fin del comunismo y la rebelión de los pueblos en forma masiva contra este tema, avisorando la revolución de la tecnología, avisorando incluso lo que hoy conocemos como globalización, de manera general, de manera esquemática, y al mismo tiempo defendiendo un tema fundamental, que es la unidad continental de América Latina como un destino inexorable. Él justamente, viendo lo que pasaba en Europa, la formación del mercado común europeo, él vaticinaba que eso no iba a ser solamente un mercado común, eso iba a ser una integración, como se ha cumplido en la actualidad, y que ese camino era fundamental también para América Latina, incluso para el conjunto de América. Encontramos también en ese libro algo muy importante, que lo comentamos justamente camino aquí en el avión con don Percy Murillo. Uno de los temas que más preocupaba a Valle de la Torre era el futuro de Estados Unidos y su relación con América Latina, y él decía que había un destino común, lo que se llamaba la civilización novomúndica, que Estados Unidos no podría mantenerse sin incorporar a su economía más y más y más trabajadores de América Latina, y que habría un momento en el cual el mestizaje sería de un peso tal que no podría haber más ese tipo de segregación racial, ese tipo de encierro en el tema de la raza blanca por parte de Estados Unidos, y pronto sería cada vez más influyente sobre todo el componente latino en la vida política de Estados Unidos.
Y no es casual que incluso haya importantes comités apristas en Estados Unidos que hacen aprismo y plantean la integración continental al pueblo norteamericano. Y también se unen con el pueblo puertorriqueño, con las minorías negras y con otro tipo de grupos